Buenos días, feliz domingo. Ya estamos a mitad de julio. Los grandes científicos, sobre todo los que estudian el universo a gran escala y a pequeña escala, desde la más ínfima partícula hasta la totalidad y el conjunto de las galaxias, dicen que todo tiene armonía y que hay algo que sustenta todo este universo y toda esta realidad enorme en la que estamos, en la que vivimos, y todo eso tiene un misterio, y es el misterio de que existe para que yo exista. Tal como está concebido este universo, tal como está concebida la totalidad de la realidad, es para que yo, tú, nosotros como personas existamos. Esto corrobora lo que dice el libro de la sabiduría en la palabra de Dios de este domingo, y es que un problema que arrastramos desde hace ya tiempo es que a la palabra Dios la rodeamos de un concepto aristotélico, muy racional, muy de estructura mental, pero no desde la relación ni desde la apertura a aquel que nos ha dado el ser y que lo sostiene todo con su presencia. No es que Dios sea el átomo o el átomo sea Dios, no. El hecho es que todo está sostenido por alguien que le ha dado el ser a todo lo que hay, a todo lo que existe. Justamente la omnipotencia de Dios no es destruir cosas, no es hacer grandes milagros, sino que el mayor de los milagros es justamente que todo lo que contemplamos con nuestros propios ojos exista, y que eso exista para que nosotros existamos. El Señor lo sostiene todo en su ser, dice la Escritura. Pero no solo eso, sino que cuando nos abrimos a la relación con Él, entonces entendemos lo que es la justicia, comprendemos lo que es la misericordia, comprendemos que las relaciones entre nosotros no están marcadas, o no deben de estar marcadas por el odio, el ataque, la confrontación, sino justamente por la comunión. Y la comunión de construir juntos algo que se nos ha regalado, que es eso que en el Evangelio se llama el reino de Dios. Ya dice San Pablo que no sabemos lo que tenemos, no sabemos lo que somos. Nuestra dignidad es mucho más grande de lo que podemos imaginar. Consiste en que en cada ser humano hay un aliento de Dios. Es el Espíritu de Dios quien mueve al ser humano desde dentro. Eso que llamamos alma es la presencia viva del Señor, es esa parte de Dios que tenemos en nosotros y que nos hace estar en comunión con Él. Todo ser humano tiene este anhelo de eternidad, esta mirada más allá de lo temporal, de los espacios, de lo físico, más allá de las modas, más allá de las manías, más allá de las ideologías, y todo el mundo tiene una sed de eternidad. Y en el fondo, justamente San Pablo nos muestra algo que todos más o menos podemos comprender, y es que la oración, es decir, ese deseo íntimo de conexión con lo trascendente, con lo que va más allá de nosotros, con lo que da sentido a todo, pues es algo que está inscrito en el corazón del ser humano precisamente por esa presencia viva de Dios, por esa presencia del Espíritu Santo. La ventaja es que nosotros, los creyentes en Jesús, los bautizados, eso lo sabemos. Sabemos de qué va esta historia, porque se ha sembrado en nosotros una semilla viva. Se nos ha regalado un don extraordinario que es la del conocimiento de Dios, la del conocimiento de nosotros mismos, la de comprender toda la realidad desde el punto original, desde el punto de vista de aquel que lo sostiene todo con su poder y sobre todo con su amor, porque el poder de Dios consiste en el amor, en el mantenerlo todo en su ser. La energía que mueve el universo, todo lo que equilibra las partículas, tiene en el fondo un misterio, y es el misterio del ser de Dios que lo sostiene todo, que cuida de todo y para quien todo es importante, desde el pajarito que vuela hasta el átomo que está quietecito y que hace que las cosas se mantengan en su materialidad, y sobre todo mi persona, nuestra persona humana, porque hemos sido creados a imagen y semejanza suya. Ciertamente en el ser humano hay una semilla,
la semilla del reino de Dios, que no es otra cosa que Dios mismo. Y Dios no es una idea, insisto, Dios es alguien que se ha revelado como Padre, que se ha mostrado como Hijo, como palabra viva, que se ha mostrado como Espíritu eficaz. La semilla que llevamos en lo más íntimo de nuestro ser es justamente la palabra de Dios, esa que nos configura a imagen y semejanza de Dios. Fijaros lo que dice el Génesis, a imagen y semejanza de Dios los creó. Esa semilla que está en todo ser humano crece y se desarrolla, pero a veces hay quienes quieren sembrar otra cosa que no son precisamente palabra de Dios. Y la única palabra viva que da sentido a mi historia y a la historia de todo hombre y mujer es justamente la palabra de Dios. Pero hay quienes siembran ideología, hay quienes siembran enfrentamiento, hay quienes siembran ruptura de la naturaleza humana en su verdad, hay quienes siembran mentiras por todas partes con tal de, llevarse el pato al agua, con tal de liderar lo que debiera de ser una historia de salvación, y en realidad esos líderes y los ideólogos y esos grandes lobbies, esos grandes movimientos que están por ahí pululando, lo único que hacen es querer manipular las cosas. Defender el aborto no es un derecho, pero sí es un reclamo de las grandes empresas que se dedican a lucrarse a base de masacrar a los niños en el seno de su madre. Estas semanas de atrás vivíamos juntos la experiencia de ayudar a una mamá a tener un hijo que es un don maravilloso de Dios. Claro que hay que volcarse sobre los hijos, claro que hay que cuidarlos desde el vientre materno, claro que hay que apostar por su dignidad como personas y ayudarles a crecer sanos, salvos y sobre todo en plena dignidad. El aborto es un fracaso de la humanidad, pero un fracaso que está fundamentado en una idea equivocada, una idea a propósito equivocada. ¿Para qué? Para no decir la verdad de lo que el ser humano es, para no defender su dignidad, sino los intereses de las grandes empresas que mueven los dineros. También puedo decir lo mismo de cualquiera de las otras situaciones, la misma eutanasia. ¿A quién favorece todas las ideologías de género? ¿A quién favorece el que a un joven se le diga, bueno, tú puedes ser hoy, mañana hombre y pasado mañana mujer? Total, es una cosa que tú tienes en la cabeza, cuando en realidad detrás hay muchísimo más y muchísimas más implicaciones. ¿Qué sentido tiene el tergiversar la educación de los jóvenes o de los niños? Eso es sembrar cizaña. ¿Qué sentido tiene justificar la guerra, cualquier tipo de violencia? Eso es sembrar cizaña. Sin embargo, la palabra de Dios crece junto a nuestras ideas y junto a nuestros pecados. Pero llega un momento en que se ve el fruto. El fruto de la palabra de Dios es la bondad, el fruto de la palabra de Dios es la verdad, el fruto de la palabra de Dios es la vida. El fruto de la cizaña, sea del tipo que sea, es justamente la contraria. De la muerte, la oscuridad, el dolor, la mentira, la falsedad y, en definitiva, encerrar al ser humano en una serie de esclavitudes que no le dejan ser lo que tiene que ser. Sin embargo, Jesús lo dice con claridad. Esa semilla del reino de Dios que hay en nosotros, a nada que la dejemos crecer, se hace grande y frondosa y se convierte en un gran signo de esperanza, acogedora de tantos hombres y mujeres que buscan de verdad y que desean ser felices. Y feliz quiere decir ser humano en totalidad. Esa palabra de Dios es también la levadura que da fermento al pan. Para construir el pan hace falta una serie de elementos, pero sin la levadura ese pan no crece, ese pan no se multiplica, ese pan no se hace compartible con hombres y mujeres de toda raza, lengua y condición. La palabra de Dios es para todos, la palabra de Dios es una oferta de vida, la semilla del reino de Dios es lo que llevamos en lo más íntimo de nuestro ser. Solamente tenemos que hacer y dejar que esa semilla crezca. Y solamente tenemos que abrir el corazón, la mente, el entendimiento para entender y comprender quién ha sembrado esa semilla. Alguien que nos llama hijos, porque es nuestro Padre. Y que esa semilla de la palabra tiene nombre y apellidos, Jesús de Nazaret, Jesucristo. Y que Jesucristo lo que hace es compartir su propio espíritu para que tú y yo tengamos vida en abundancia y nuestra historia desde ya sea una historia de salvación.
Queridos hermanos y hermanas, disfrutad del ser cristiano, defended el ser cristiano, vivid la fe con coherencia, sin miedos y sin someterla a las cizañas del mundo en el que vivimos, porque solamente la palabra de Dios es salvadora, solamente el Espíritu Santo nos conduce hacia la plenitud de una vida eterna y solamente reconocer al Padre que nos ama nos coloca en la armonía del universo que pide de nosotros ser reflejo del Dios vivo, porque estamos hechos a imagen y semejanza suya. Que paséis un feliz domingo y unas felices vacaciones. Yo me voy a tomar unos días de descanso. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.